Bueno, pues ya está. Al final, xuntándoles dos ideas, fuimos que a hacer de algo. Home, una historia sobre una superheroína ninja que salva al mundo soltando cagamentos de mientras enseña literatura asturiana a los guajes. Dirás que no hay original. Y oye, ahora que ya tienes el guión, si quieres un día, pues venir a casa a ensayar y bueno, tomes de algo. Bueno, buena idea. Mira, y avisamos a Oliver y repasamos texto todos juntos. Ah, bueno, vale. Que a este suta. Ah, no sé. Hoy estaba como enfadado, estaba muy raro. Madre, nunca había a Oliver enfocicado. Sí, pues no te creas, no es fácil de tratar cuando estás así. Oye, Oliver, ¿qué opinas de cómo nos quedó el guión? Non digo un res. Non puedes respondémonos en truguines. Non voi dicir un res. Home, Oliver, que no oye nada más que te hace... Pegástime. Pegástime con la cámara. Pero bueno, Vou denunciarte. esticha... Y al cachón también. Denunciado. Y a la escalera. Lo que ahora tienes abogado y todo. No, y que solo quería una excusa para grabar con el móvil nuevo. ¡Home, la heroína! ¿Qué tal, oh? ¿Qué tal fue lo del patrocinio con la moza aquella de la tienda? ¿Y era tan simpática como nos dijeran? ¡Oh! ¡Valiente fia puta! Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dices que non patrocina nada? Que para patrocinar una panda de faltosos en sin talento que se abonaba el Real Uvieu. ¿Segura? Mira que no lo digo a males, pero hay veces que tú y es un poquillo brusca. Brusca. ¿Que soy brusca? Entonces una morrillada que te saco los dientes. Igual un poquillo brusca sí que soy, sí. ¿Veslo? Déjame a mí, anda, déjame a mí. Falo yo con ella y tenemos la patrocinando hasta el papel higiénico. No sé, fía, ¿tú ves lo capaz? Home, cuando estábamos en el instituto vendió a la profesora de filosofía 15 papeletes para una cesta llena de xamón y embutidos. Bueno, oye, que el chamón gusta a cualquiera. Sí, pero oye, que ella era vegana. Proyecto webserie. Vendes ese Seat Panda muy cuidado. Home, ¿qué? ¿Qué tal concello con la patrocinadora, oh? Perfecto. Salió todo yuso. ¿Sí? Y la rapazuca aquella, pero simpática, Nada más tenemos que nomar un poco la sotienda y listo. Bueno, y con la remago que tú tienes, soltarías alguna de las tuyas. Nah. Bueno, entrugóme que si tenía que llamarte a ti para hacer el pago. Y ahí dixe así de broma. No, muller, facemos lo de Valdre. Non. Dime que non. Dime que non e dixiste eso a la patrocinadora, xurde. Home, yo si quieres dígotelo, pero la verdad es que sí. Pero tranquila, muller, tranquila, que lo dixi de broma. ¿De broma como de broma, xurde? ¿Ella diese cuenta de la broma? A ver, muller, yo diría que sí, ¿Estás seguro? ¿Tú cómo lo dijiste? ¿Pero cómo que cómo lo dixi? ¿En qué palabra pusiste énfasis? ¿En muller o en Valdre? No sé. ¿Tú qué dijiste? Non, muller, facémostelo de Valdre. O, non, muller, facémostelo de Valdre. No sé. Yo diría que enfacemos. Virgen Santa, di que facémostelo. Pero bueno, ¿eso llevo bueno o malo? ¡No lo sé! Bueno, tranquila, mujer, tranquila, Que mañana torno para allá, falo con ella del pago así na Seliquín, aclaramos las cosas y están amigos. Nin Seliquín nin hostias, xurde, que yo por perros non conozco a nadie, oíste? Así que tira claras las cosas de arreo e non respondo. Hostia. ¿Ves cómo hay vegaes que un poquillín de seño sí que saque? ¡Arreo, dixi! Ya, dame de algo. Da cuenta la huesería. Venga, Oliver, ¿qué fes aquí? Aquí estoy comprando teles para hacer croma nos míos vídeos. Mira, mira qué estampados más guapos.
Oliver, para hacer croma necesites un verde muy específico. Pero ya que yo no soy racista. Bueno, anda, pues val. Hola, Meca, Hola. y es tú, ese mozo tan simpático, Joan. No, xurde. Non me xurde. Perdona. Nah, non tes molezas, muller. Si a vegas non me acuerdo ni yo del mi nome. Que también te pasa a ti. Calla, anda, calla. Que venís a renovar vestuario, porque la verdad es que veo que os fai mucha falta, ¿eh? No, muller, no. No, yo. Mira, y es que en antes, dime cuenta. Mira si soy despistado, que non te había dado el mi número de cuenta para que ficieres el ingreso. ¿Qué ingreso? El del patrocinio. Ay, madre, pero si viniste antes y dijisteme que lo fadrías de Valdre. Pero que nos va a patrocinar esta. Meca, pues voy a agarrar de esteles porque antes de que empiece ella. Oliver, cuando falen los mayores hay que estar calladín, ¿eh? La verdad es que eso, viniste antes y dijisteme que fadrías lo gratis, Ya, de mujer, Valdre y todo. ya lo sé, pero y que ya era broma, oh. Mira, y que el patrocinio va de eso. Tú pagues y nos hacemos de la publicidad. Meca, pero yo no tenía por qué saberlo. Tienes razón. Claro. Si dijiste que lo ibas a hacer gratis, porque tiene que saber ella que tiene que pagarte a ti eso. Que Oliver, guapo, ¿por qué no vas a poner unos pipes al kiosco? Venga, tira para allá. Muy bien. A ver, entre tú y yo, entre collacios. Por cierto, ¿cómo te llames? Margarita. Uy, Margarita. Un hombre muy guapo, ¿eh? Sí, muy guapo. ¿Puedo llamarte Maggie? Claro, sí. Mira, Maggie, de seguro que hay algo que yo pueda hacer para que patrocines la nuestra serie. Lo que sé ya. Lo que sea. ¡Meca! ¡Vaya crack! ¡Saqué 39 veces cara! Aquí no hay con quién tratar, ¿eh? La verdad es que sí. Hola, soy Maggie. Bien llegados y bien llegáis a otro capítulo de Tendencias. Y dices que nada más que aceptaba patrocinamos y dábamos un programa de moda semanal en la canal. Bueno, el patrocinio tenemos, ¿no? Pues ya está. Todavía sin saltar en mitad de la calle con un micro. Entonces, ¿qué pasa con las camisas de leñador? Bueno, pues las camisas de leñador son... Dios, este maniquí, denunciado. ¿Qué cuquillas, Oliver?